Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy estamos aquí en el bosque de Minimipel, porque en este bosque siempre han pasado cosas muy impactantes relacionadas con los juegos de mesa y además relacionadas con la naturaleza. Y hoy va a ocurrir nuevamente porque presentamos esta novedad, Forest Shuffle, un juego de cartas que desde luego yo creo que es un gran juego para este último tramo del año y que sin duda va a ser uno de los juegos destacados, evidentemente, dentro de su rango. Un juego muy sencillo de reglas, de 2 a 5 jugadores, que puede presentar partidas entre media hora y una hora, en función también del número de jugadores, y que la edad recomendada por la editorial es a partir de 10 años. Quizá, bueno, a partir de 12 probablemente, bueno, porque el juego, aunque es muy sencillo, sí que requiere un poco de estrategia y un poco de visión general de la partida, y quizá a partir de los 10 años pues tendrían que ser muy expertos o acostumbrados a los juegos de mesa. Este Forest Shuffle, ya sabemos que una portada de un juego con un gatito encima de una colcha o con un zorrito en el bosque, pues llama nuestra atención. Y bueno, la caja, pues la verdad es que llama bastante la atención. Un juego muy respetuoso también con el tema del medio ambiente, porque no tenía precinto plástico y las cartas además tampoco venían enfundadas en plástico, venían bueno, con el típico papelito que es más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué nos dice la caja? Bueno, pues esas reglas fáciles de aprender, ilustraciones preciosas y cartas multifuncionales. El bosque está lleno de vida, los animales corretean por los claros buscando plantas e insectos con los que alimentarse. Algunos prefieren las densas copas de los árboles y otros los frondosos matorrales. Sin embargo, algo que sí tienen en común las criaturas del bosque es que solo se sienten a salvo al refugio de los árboles. Tendrás que crear un hábitat sostenible para la flora y la fauna del bosque. Planta árboles en tu bosque y añade diferentes animales, plantas y hongos. Algunas criaturas prefieren ciertos hábitats o ciertas fuentes de alimentos, y otras requieren la presencia de más miembros de su propia especie. El juego tiene 180 cartas, un cuadernillo de puntuación, un tablero de juego y un reglamento. Pues aquí tenéis el tablero de puntuación, que permite, bueno, pues aquí los jugadores y los distintos tipos de puntuación que podemos tener, la suma, bueno, y el que más puntos tenga gana la partida. No hay un criterio de desempate en este juego. Si se empata, se empata, empató y listo. Aquí tenemos el tablero de juego, que sería el claro del bosque, donde se van a ubicar ciertas cartas, como ahora explicaremos, y que por el otro lado, que no se utiliza, pero bueno, hoy por lo menos se han molestado en ilustrarlo, ¿verdad? Que hay muchos tableros de juego que por la parte posterior, por el reverso, pues son de un color y ya está. Los básicos, pues tenemos un manual de instrucciones en el propio reglamento, pero también en cartas, como vamos a ver ahora. El manual de instrucciones la verdad es que muy sencillo, las reglas de este juego son sencillísimas. Y es lo bueno de ese tipo de juegos que repetimos muchas veces. Juegos de reglas sencillas, pero que tienen su profundidad, que por lo tanto permiten una estrategia y bueno, que no son reglas sencillas y un juego simplón. No, son reglas sencillas y un buen juego detrás con estrategia, con efectos, con combos, con bonificaciones, bueno, y que hay que estar pendiente para sacar el rendimiento a la partida. El propio manual tiene una referencia de símbolos para, bueno, pues comprender, sobre todo en las primeras partidas, como pasa siempre en los juegos, y tenemos que familiarizarnos con los iconos, con la simbología, bueno, pues nos dice los símbolos. Pero es que entre las cartas, ya veis que viene aquí divididas en mazos, bueno, esto se podría retirar, enfundar las cartas, hacer evidentemente lo que cada uno quiera, pero entre las cartas que trae el juego vienen unas cartas que son de ayuda. En lugar de tener la ayuda en el reglamento, lo que han preferido es crear estas cartas con esta ilustración tan bonita, pues crean una serie de cartas que están a disposición de los jugadores, en total son 14 cartas, que explican cada una de las cartas, qué hacen las cartas, cómo puntúan, qué efectos tienen y qué bonificaciones tienen. Aunque las cartas se explican solas perfectamente sin ningún problema, por si hubiera cualquier tipo de duda, aquí vienen explicadas todas las cartas que salen en el juego. Hay 180 cartas y de esas 180 cartas hay 50
cartas diferentes. Bueno, más que 50 cartas diferentes, ahora vais a comprender por qué. No es que sean exactamente 50 cartas diferentes, pero vamos a decirlo así, ¿no? Trae además 5 cartas de cueva, ¿vale? Son 5 cartas de cueva en las que determinadas cartas del juego nos van a permitir, cada jugador tendría esto en su zona de juego, y nos van a permitir solapar cartas debajo de nuestra cueva. Si decidimos jugar esa carta y hacerlo de esa manera, llevarnos ese efecto a la práctica, pues las cartas que estén solapadas debajo de la cueva nos darían un punto por cada una al final de la partida. Normalmente las cartas dan más puntos. ¿Por qué nos interesaría solapar cartas debajo de la cueva y no utilizarlas para otra cosa? Bueno, porque en este juego las cartas que nosotros vamos descartando van a formar parte del claro y van a quedar a disposición de los otros jugadores. Y por lo tanto, muchas veces tenemos que pensar si es mejor que esas cartas formen parte del claro del bosque, que es cierto que podríamos tener nosotros acceso después si cuando nos vuelve el turno nadie las ha utilizado, pero bueno, ponerlas en la cueva implica no ponerlas en el claro y no ponerlas a disposición de otros jugadores. Las cartas, que todas tienen el mismo reverso, que sería un brote de árbol, sin especie de árbol asignada, que podríamos colocar en nuestra zona de juego. Después las cartas tienen árboles, un montón de árboles diferentes, porque hay diferentes especies de árbol y eso puede influir en la puntuación. Hay cartas que nos dan puntos en función de tener varias veces la misma especie de árbol, hay cartas que nos dan puntos por tener una variedad determinada de árboles, por tener tantos árboles distintos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de especie de árbol influye. Ahora veremos la estructura de las cartas. Después tenemos cartas, por eso decía que hay 50 cartas diferentes, pero eso no quiere decir que sea como tal una carta única. Porque las cartas, una vez que hemos visto las cartas de los árboles, el resto de cartas están divididas o bien de forma superior e inferior, o bien en los laterales. Y por tanto ya vais haciendo una idea, las cartas se van a solapar. Si solapo esta carta debajo de este árbol, voy a utilizar pues todo lo que me aporte la carta, en este caso, de esta mariposa. Si esta carta la coloco solapada en la parte inferior, bueno, pues voy a utilizar todo lo que me aporte la carta de esta salamandra. Lo mismo pasaría pues si juego esta carta y decido utilizar los efectos, bonificaciones y puntos que me puede otorgar este pájaro, o si lo voy a utilizar para bueno, beneficiarme de lo que me aporte la ranita. Los árboles más, las cartas de invierno que marcan el final de la partida, ahora explicaremos cómo. Pues tenemos las cartas que están divididas en cada uno de los lados de la carta. Tenemos aquí un montón de cartas con un montón de especies de animales de todo tipo para ubicar en los laterales de los árboles. Y aquí pues sería la misma utilización. Si tengo un árbol y yo quiero utilizar esta carta, podría utilizar este lado de la carta y la solaparía así, o podría utilizarlo por este lado de la carta y la solaparía así. Nosotros jugaríamos en nuestra zona de juego una carta de árbol y a esa carta de árbol le vamos a poder solapar durante diferentes turnos de la partida diferentes cartas que nos van a ir aportando diferentes efectos. Como nosotros vamos a tener una mano de cartas, lo que tendremos que ir decidiendo es qué cartas vamos a ir solapando en cada árbol de nuestro bosque para ir conformando hábitats y que esos hábitats nos vayan aportando puntuación. Nos vayan aportando puntuación por lo que nos indique la carta del árbol y nos vaya apuntando puntuaciones por las cartas que solapemos para la parte superior del árbol, la inferior, la izquierda y la derecha. Este conjunto de 5 cartas nos va a dar una serie de efectos, bonificaciones y puntuaciones por sí mismas y en combo, en combinación, con cartas del propio hábitat de este árbol o con cartas de hábitats de otros árboles que vayamos conformando en nuestro bosque, porque nosotros iremos desplegando diferentes árboles en nuestro bosque, ¿verdad? Vamos a ir conformando distintos tipos de árbol en nuestro bosque y esos diferentes tipos de árbol le vamos a poder ir solapando diferentes tipos de cartas o a veces el mismo tipo de carta, porque por ejemplo
Pues una forma de combar cartas pues puede ser colocando en diferentes árboles el mismo tipo de carta, que aporte puntos por tener varios ejemplares de la misma especie en diferentes árboles. O en otra ocasión, pues puede ser porque diferentes especies pues se combinen entre ellas. O por ejemplo, pues busque alguna de sus presas y puntúe por si tiene presas en el bosque, ¿no? Bueno, pues para que vayáis entendiendo, no tenemos límite en la cantidad de árboles que colocamos en nuestra zona de juego. Cada jugador irá desplegando pues diferentes tipos de cartas a lo largo de la partida, formando, y de esa manera pues podrá maximizar la puntuación de su bosque al final de la partida. Sí que podemos comentar que evidentemente esa cuestión que decíamos sobre la edad recomendada para el juego, dice a partir de los 10 años, nosotros pensamos que quizá a partir de 12, hay que tener en cuenta que hay que estar pendiente durante toda la partida de los combos que vamos haciendo y de tenerlos todos presentes. Según vamos desarrollando el bosque y vamos jugando árboles y cartas formando el hábitat de cada árbol en particular, hay que tener en cuenta que cada una de estas cartas puede estar interactuando o nos puede ofrecer la posibilidad de interactuar con cartas de otros hábitats, de otros árboles, de otros tipos de árbol. Entonces, bueno, tener presente que cada vez que jugamos tenemos que acordarnos de que esta carta la jugamos pensando que si jugamos otro tipo de cartas en otros árboles pasaba tal cosa, que esta otra carta nos va a aportar cuestiones si jugamos no sé qué tipo de carta en otros árboles, que este tipo de árbol nos puntúa si colocamos árboles de su mismo tipo en el bosque, que este tipo de animal nos da puntos si en nuestro bosque también pasa tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendiente de una serie de cosas, de una serie de cuestiones. Y además, aunque puede resultar complejo cuando hay muchos jugadores, también tenemos que tener presente que si mandamos cartas al claro que pueden beneficiar a otros jugadores, bueno, pues hay que estar pendientes de cómo podemos hacer esas jugadas, ¿no? Bueno, pues esta es la idea general del juego, y no hay más. La idea general del juego es esta. Vamos a explicar ahora cómo se pone en práctica en la partida, en el turno, esta forma de jugar, y vamos a explicar un poquito las características que tienen las diferentes cartas. Bueno, preparación de la partida. Aquí veis el mazo de cartas. Estas serían todas las cartas y participarán 5 jugadores. Si no, se irían retirando. Cuando más se retiran es a 2 jugadores, que se retiran 20 cartas. Perdón, 30 cartas se retiran, que me equivoco antes. Se retiran 30 cartas, a 3 jugadores es cuando se retiran 20 y a 4 jugadores se retiran 10. Con 5 jugadores se juega con todas. En cualquier caso, sea el número de jugadores que sea, lo que vamos a hacer es dividir las cartas aproximadamente en 3 mazos iguales, ¿vale? Se va a coger uno de los mazos y se van a poner las cartas de invierno que tiene el juego. Bien, las cartas de invierno es lo que va a marcar el final de la partida. Cogemos 2 de esas cartas de invierno, las metemos por ahí en uno de los 3 mazos que acabamos de conformar, barajamos un poquillo esas cartas y la tercera carta de invierno la ponemos encima de este mazo. Cuando, como se van a ir robando cartas, cuando salgan las 3 cartas de invierno, la partida se termina automáticamente. Cogemos los otros mazos y los ponemos encima del mazo en el que acabamos de introducir las cartas de invierno. Por lo tanto, iremos jugando bastantes cartas antes de que aparezcan las cartas de invierno, imaginad. El mazo se coloca a un lado del tablero de juego. Ahora aquí no entra, pero bueno, tampoco me interesa mucho. Y de aquí los jugadores van a robar 6 cartas al principio de la partida, que van a formar parte de su mano. Los jugadores recibirían una carta de cueva cada uno, donde podremos solapar cartas por efecto de otras cartas, y las cartas que quedan aquí solapadas ya no se pueden utilizar, pero tampoco se las va a poder llevar a otro jugador, ni van a quedar aquí hasta el final, y nos van a dar un punto por cada carta. Y luego también podríamos, a disposición de los jugadores cerca, como decíamos antes, las cartas de ayuda, que pueden identificar o aclarar un poco qué hace cada una de las cartas. Si no nos ha salido ningún árbol en esta mano inicial de 6 cartas, podríamos descartarlas y robar otras 6 cartas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué tienen las cartas? Bueno, las cartas tienen en su parte superior izquierda el coste de la carta. Esta tiene coste 1, coste 2, coste 1, esta tiene coste 2, esta tiene coste 0. En las cartas de árbol solo hay un coste, y en las cartas que se pueden poner arriba o abajo, izquierda o derecha, hay 2 costes, ¿vale? El coste de la carta
significa las cartas que tenemos que descartarnos de nuestra mano para poder jugar esta carta. Por ejemplo, si yo tengo estas 3 cartas en mi mano, tendré otras 3 cartas, ¿no?, para tener las 6 iniciales. Imaginaos que quiero jugar cualquiera de estas cartas. Si quisiera jugar este árbol, tendría que pagarlo descartándome de 2 cartas. ¿Qué va a ocurrir? Que al descartarme esas 2 cartas, van a ir al tablero de juego, al claro del bosque. Van a ir esas 2 cartas. Si quiero jugar este ave, solo tendría que descartarme de una y la pondría en el claro. Si quiero jugar la parte inferior, si quiero jugar este ciervo volante, tendría que descartarme de 2, y a lo mejor podría descartarme estas 2 y ponerlas aquí. Si quiero jugar la liebre, no tengo que descartarme de ninguna, entonces no pagaría por ello. Bien. Evidentemente, antes de jugar cualquier carta de ave, de insecto, de hongo, de animal, tengo que tener jugado un árbol. Yo no puedo jugar esta carta inicialmente, ¿vale? Y esta tampoco, tendría que jugar un árbol. Y después, cuando voy a jugar una carta de estas que están divididas, pagaría solo el coste de la parte que voy a jugar. Por ejemplo, yo ya he jugado este árbol, si quiero jugar el lince, tendría que descartarme de una carta que iría al claro. Pero si quiero jugar la liebre, como tiene coste 0, no tendría que descartarme de ninguna carta que fuera al claro. A partir de ahí, siempre que juegue un árbol, y me lo recuerda este símbolo y me recuerda el tablero, siempre que juega un árbol, pues tendría que sacar una carta al tablero de claro del bosque. Y como puedo jugar una carta por el reverso, que también tiene el símbolo de árbol, al hacerlo también tendría que coger una carta y bajarla al claro del bosque. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que esta carta no tiene coste, entonces si no puedo pagar otros árboles y me interesa agilizar mi juego porque estamos hacia el final de la partida, bueno, pues a lo mejor me interesa jugar un brote de árbol, al que puedo ponerle cartas también, pero no me va a aportar ninguna puntuación ni bonificación, pero que sepáis que también las puedo jugar por el reverso. Al hacerlo, como no tiene coste, evito poner cartas en el claro. ¿Por qué? Porque en mi turno lo que puedo hacer es o robar 2 cartas que puedo coger indiferentemente cartas del mazo o del claro, podría coger 2 cartas del mazo, 2 cartas del claro o una de cada lugar. Siempre cojo una primero, la miro y luego cojo la otra, porque al coger una pues puedo cambiar mi estrategia. Por lo tanto puedo hacer 2 cosas, puedo o coger 2 cartas o puedo jugar una carta y después de jugarla comprobar el claro. Al jugar la carta, pues lo que os decíamos, pagamos y vamos jugando las cartas en diferentes turnos, bueno, según el tipo de carta que sea y lo que vayamos haciendo. Y comprobar el claro se refiere porque en el momento en el que en el claro del bosque se acumulen 10 cartas, después del turno de un jugador, 10 o más cartas, esas cartas se descartan, pasan a la zona de descarte del tablero del claro y se continúa la partida. Evidentemente, cuando cojo cartas no hay que comprobar eso, porque si no se vació en el turno del jugador anterior, pues en mi turno tampoco va a haber que vaciarlo. Si al robar cartas sale una carta de invierno, se colocaría a la vista de todos los jugadores y pues seguiría robando cartas. En el momento en el que se acumulen las 3 cartas de invierno, la partida finalizaría. Y la partida finaliza cuando, como decíamos, se revelan las 3 cartas de invierno según se van robando cartas del mazo de robo. En ese momento la partida termina inmediatamente, podremos tener árboles con sus hábitats completos o podremos tener árboles que tengan solamente parte de las cartas que pueden acoger a su alrededor. También podremos contar con cartas debajo de la cueva. Cada carta nos aportará los puntos que se indiquen, por ellas mismas en combinación también con otras. Durante el juego algunas cartas nos habrán permitido diferentes efectos, por ejemplo, almacenar cartas en la cueva, por ejemplo, jugar un segundo turno de forma inmediata, por ejemplo, jugar otra carta, una segunda carta de forma inmediata, evidentemente siempre pagando los costes, y por lo tanto vamos a tener efectos y bonificaciones durante el juego, y ahí nuestra estrategia con las cartas de nuestra mano, con las cartas del claro, con lo que están haciendo el resto de jugadores, aunque ya digo que es a veces complejo controlar todo, porque si juegan sobre todo 5, pues la mesa necesita un cierto tamaño y no va a ser fácil en la distancia ver algunas circunstancias de las cartas, pero en cualquier caso, pues ya digo, ¿no?, toda esa puntuación que vamos acumulando en los hábitats también
en la cueva. Y por supuesto, como os decía, pues un juego muy estratégico y muy de combar unas cartas con otras en el momento, pero también lo bueno del juego es que es a futuro, es decir, una carta me va a puntuar ya, pero además también me puede puntuar más si a lo largo de la partida consigo hacer aquellas cosas que la carta me pide. Pero es que esa carta me va a pedir unas cosas y otra carta me va a pedir otras, etcétera, etcétera, y todo entra en combinación en nuestro bosque, en nuestro hábitat. Bueno, pues este Forest Shuffle, pues pensamos que es un juego bastante recomendable, apto para casi todas las edades y desde luego sí apto para todo tipo de jugador, tanto para jugar en familia, como para jugar con amigos que no son muy aficionados a los juegos de mesa, como con amigos que son muy aficionados a los juegos de mesa, porque va a satisfacer a todo tipo de jugadores. Quizá lo único que sí a lo mejor es la primera vez que lo hacemos, porque nosotros no somos mucho de esto, de enfundar. Prácticamente creo que tenemos 2 juegos enfundados, me parece. No somos mucho de enfundar, pero por el tipo de juego que es y cómo se van a manipular las cartas y viendo el tipo de cartas que son, pues probablemente sí sería un juego que recomendaríamos enfundar. Bueno, pues nada más. Hasta aquí este Forest Shuffle, novedad absoluta de esta última parte del año que os queríamos traer aquí en el canal de Minimipel. Si os gustan nuestros vídeos, pues suscribiros al canal, activar la campanita, darle un me gusta a este vídeo, esperamos vuestros comentarios y, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaremos donde nos podéis localizar en las redes sociales. Ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Animaros a suscribiros, animar a vuestros amigos o a vuestros familiares a que se suscriban, porque ese horizonte de los 1000 suscriptores en YouTube pues va a marcar un evento especial aquí en el canal de Minimipel. Y nada más, gracias a todos, nos vemos aquí en próximas propuestas en este vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos, adiós.